Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Aquí estamos en un nuevo programa de Seguimos Educando. Hoy con una particularidad que tiene que ver con que hoy cumplimos 50 programas. No aplaudió nadie. Aparte, yo tengo... Bien ahí. Tengo la siguiente duda. ¿Por qué hay que celebrar los 50 programas y no los 49? ¿Por qué el viernes no celebramos? ¿Qué tiene el 50? ¿Qué tiene el 0? Le vamos a preguntar eso, obviamente, a nuestro profesor de matemática, que no tiene idea, pero no importa. Algo nos va a chamullar sobre este tema. Tiene idea sobre matemática. Pero vieron que los números así como cerrados, ¿no? No sé cómo llamarlos. Los números que dan como justos, ¿no? Tipo que terminan con 0, tienen como otra contundencia. Entonces uno festeja los 50 programas. Yo qué sé. Nada, hoy nos saludamos todos acá. Che, qué bien, 50 programas. Y no 49 y no 51. No sé. Bueno, 50 programas acompañándolos y ustedes acompañándonos a nosotros en esto que se dio. Medio como de casualidad, ¿no? Porque no era algo esperado. Pero bueno, llegó la pandemia, estamos en cuarentena y como siempre decimos, no estamos acá para reemplazar a la escuela, pero sí para acompañarlos día a día, mostrando, trayendo, por decirlo así, los contenidos de la escuela, demostrando que esos contenidos de la escuela son algo, digamos, que no solo les puede interesar a ustedes, a los chicos de cuarto y quinto año que siguen este programa, sino a las familias, a cualquiera. Cualquiera se puede enganchar, más con una clase como hoy, donde en matemática, además de preguntarle eso a Lucas, nos metemos con el fascinante mundo de la función cuadrática, que ya a esta altura lo sabemos medio de memoria y vamos a seguir trabajándolo. Y con Carla, hoy tenemos clase de historia y Carla nos trae un tema crucial para entender sobre todo la historia argentina del siglo XX y hasta hoy, que es la historia del peronismo. Todo esto en el programa de hoy, todo esto aparte con una particularidad que hoy cumplo años. Y como cumplo años, el quinto bloque voy a dar filosofía. ¿Por qué? Porque en mi cumpleaños, ¿cómo en mi cumpleaños no iba a dar filosofía? Todo muy pensado por la producción, ¿se imaginan? Y me traje la remera que mejor me caracteriza, que dice la filosofía me da alas, y aparte me traje las alitas atrás. Así que con todo esto nos metemos en el programa de hoy con estos consejos contra el coronavirus. Lavate las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Cubrite la boca y la nariz con el pliegue del codo. Ventilá los ambientes. Desinfectá los objetos que usás con frecuencia. Y si tenés fiebre, tos o dificultad para respirar, llamás por teléfono. Si vivís en Ciudad de Buenos Aires, al 107, Gran Buenos Aires 148 y a nivel nacional 0800-222-1002. Vemos el video y empezamos la clase de hoy. ¿Cómo prevenir virus respiratorios, incluyendo el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Inmediatamente después, lavarse las manos. Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si viajaste a países con circulación del virus y sos docente, no docente o estudiante, se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días, aunque no tengas los síntomas. Podrás solicitar licencia extraordinaria. Seamos responsables para evitar el contagio. Para más información, comunícate con el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Cómo andás, Lucas? Muy bien. Feliz cumpleaños. Gracias, muchas gracias. No, por Tengo favor. que hacerte dos preguntas. Una con el cumpleaños, pero la dejo para después. La primera es esto que decía recién en la apertura con los números redondos. ¿Por qué tienen más importancia los números redondos? En realidad no tienen más importancia como números. Tiene que ver con el sistema de numeración que usamos, que arbitrariamente, entre comillas, digamos, es en base 10. Entonces, todos los múltiplos de 10 implican que, por cómo los escribimos, por ejemplo, cuando uno pasa de el anterior a un múltiplo de 10, cambian dos cifras en vez de cambiar una, que es lo que viene pasando, ¿no?
Sería eso, ¿no? El cambio de... Claro, cuando llegas al 100, ¿por qué el 100 es más importante que el 99? Bueno, porque vos viniste 98, 97, Escribiendo de una 98 manera. cambiaste una cifra, 99 cambiaste una cifra, 100 cambiaste 3. Posiblemente Perfecto. tenga que ver con eso. Y eso es arbitrario, bueno, salvo que por el hecho que tenemos 10 dedos en la pero mano. es un gran argumento, porque el cambio de la cifra, ¿no? El pasar de todo empezaba, no sé, escribiéndose con 2, 21, 22, 23, pasás a 30, el Claro. 30 marca Claro, como... pero no es una cuestión intrínseca del número, sino de cómo El lo número. escribimos. O sea, el pasaje de 29 a 30, de 30 a 31 vale lo mismo, Claro. ¿no? Si Sí. no, es más como la impronta cultural por ese cambio que se da. Exactamente. Y la segunda pregunta, es más matemático existencial. A ver. Viste que me saludaste por el cumpleaños. Sí. ¿Por qué se festeja el cumpleaños si en realidad no es que ganás años, sino perdés años? Porque cada vez que cumplís años... Bueno, pero eso... Vas perdiendo años. Pero vos mirá la copa medio vacía, ¿cómo es? El vaso medio Claro, vacío, pero vas o sea. perdiendo años. O sea, yo lo pienso, o sea, en relación a la cantidad de años que me quedan de vida. Que no sabes ponele. cuántos son. Además, Que además no sabes cuántos son. Bueno, pero posiblemente tenga que ver con eso. Vos sabés cuándo naciste Sí. y entonces podés contar desde que naciste, pero no podés contar desde que te vas a morir porque no lo sabés. Me mata eso. La verdad, o sea, yo en los cumpleaños agradezco a todos los abrazos, los saludos, pero yo la paso mal, porque siento Pero si como... supieras la fecha de tu muerte, se podría festejar contando al revés. Me encanta. Voy a ver si hoy en la clase de filosofía, que vamos a hablar de la muerte de Sócrates, aparte se me junta todo, me hago esta pregunta. Bueno, ¿con qué nos metemos? Función cuadrática. Función cuadrática. Pero vamos a seguir el ejercicio, ¿no? Voy a retomar un poco el ejercicio de la clase pasada. Sí. La clase pasada, no sé si te acordás. ¿El de pero- Federico? El de Federico. Sí. Que lo que había que hacer era, había una función y Federico había hecho una tabla de valores en donde había puesto algunos valores, que si mal no recuerdo, uno era -1. Bueno, igual no importa, pongo el ejemplo Sí. simplemente, ¿no? -1, -2, 0, 1. Y lo que había visto Federico era que había encontrado dos valores para los cuales la función que no me acuerdo si se llamaba J o algo así, la función valía lo mismo. Sí. Entonces, lo que había identificado Federico es que entonces en el medio de esos dos valores que daban el mismo valor para la función estaba el eje de simetría. Claro. ¿Sí? Eso tiene un problema, y es que Federico justo tiró valores en la tabla que hicieron que dos de ellos fueran iguales. Pero Sí. Federico podría haber estado toda la vida tirando valores Y que y nunca le ninguno le daba lo mismo, le daba dos valores iguales en la función. ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver es un mecanismo determinista, digamos, una fórmula que nos permita encontrar eso de manera segura. ¿Sí? Perfecto. Eso es una heurística de trabajo que está buena, pero que puede funcionar o no. Claro, porque es medio de casualidad. ¿O no? Sí, claro. Te tiene Sí. tenés que pegarle. Claro, nosotros trabajamos siempre con funciones que tienen, por ejemplo, en los coeficientes números enteros, pero podría haber raíz de 2, x al cuadrado menos un quinto Total. x menos no sé cuánto, y ahí es muy difícil enganchar valores a ojo que haga que justo enganchemos la simetría de la parábola. Perfecto. Sí. Escúchame, no me puedo sacar de la cabeza esto de que uno no sabe la fecha en la que se va a morir y cómo cambiaría Sí, si uno lo supiera la mayoría de las decisiones que tomara en su claro, existencia. como que festejar, ¿no? Sí, Además, ahí sobre ahí todo, ¿qué habría que decir festejar? que festejar. Sí, sí. Bien. Lo que te Perdón, queda, lo que perdón. No, está bien. Bueno, a ver. Vamos a empezar con la función j. Bueno, mira. J de RNR, cuya expresión es j de x igual a 2x al cuadrado más x menos 5. ¿Sí? Tengo esa función. Sí. Lo que queremos hallar es el vértice de esa función. Sí. Vamos a intentar encontrar el eje de simetría, así como habíamos hecho en la clase pasada, tirando en una tabla y con la suerte, digamos, de obtener dos valores que valen igual. La cuestión es cómo podemos hacer para encontrar el eje sin la necesidad de apostar a la suerte. Perfecto. ¿Sí? Bueno, la estrategia va a ser la siguiente. Y voy a hacer algo ahora. Voy a hacer algo que es algo que a alguien se le ocurrió una vez y que entonces yo lo aprendí y ahora yo lo cuento para que todos y todas lo sepan. ¿Sí? Que es distinto a lo que alguna vez hice.
Nosotros en alguna clase pasada, por ejemplo, había un, no sé, un 25 y me convenía que hubiera un 15, entonces decía, bueno, y lo escribo como 15 más 10. 15 más 10, sí. Ese tipo de cosas son cosas que en matemática uno aprende como estrategia general y las usa cuando las necesita. Correcto. Hay cosas que se le ocurrió a alguien alguna vez y entonces uno la aprende y la aplica. No es Claro. lo mismo, son cosas distintas, ¿no? En este caso, Es lo que voy a hacer ahora. Lo que yo voy a hacer ahora es reescribir esto de una forma particular que si alguien me dice, ¿y a vos cómo se te ocurrió? Yo le digo, no, a mí no se me ocurrió. Yo lo leí alguna vez, lo vi alguna vez y lo estoy transmitiendo ahora. ¿y a quién se lo leíste? No sé. Pero lo leíste y claro. Sí, a ver, lo que digo es un procedimiento conocido, pero es un Conocido, procedimiento claro. que uno aprende, no es un procedimiento que a uno se le ocurra Perfecto. espontáneamente cuando trabaja. ¿sí? Bien. No tiene un nombre propio la Creí que fórmula. me ibas a traer No. tipo Después una sí, especie después de... sí, pero No, acá no. no. Bueno, la estrategia es la siguiente. Tengo una función cuadrática escrita en forma polinómica Sí. y están los dos primeros términos que tienen x Ujú. y el último que no. Voy a sacar factor común x de los dos primeros. Eso va a hacer que quede 2 por x más 1 menos 5. ¿Estamos de acuerdo en principio que esto y esto es equivalente? Sí. Acá es donde yo digo, bueno, ¿y por qué hiciste esto? Bueno, porque me sé el procedimiento. Bien. ¿Sí? Y la cosa es así. Necesito, Perdón, sí. es equivalente porque 2x por 2x es 2x al cuadrado. Porque al hacer la distributiva Claro. es x por 2x, 2x al cuadrado y x Sí. por 1 de x. De 1 por Sí, x. o sea, estas expresiones son equivalentes. Bien. O sea, si yo pongo así, son dos maneras alternativas de escribir la misma función. Bien. Bueno, recordemos que nosotros lo que quisiéramos hacer es tener dos valores de x que nos den como resultado el mismo número. Sí. Entonces acá tenemos algo menos 5. Sí. Si lográramos que dos valores para los cuales esto valiera 0, si lográramos dos valores de x para los cuales esto valiera 0, bueno, ambos van a dar menos 5. Sí. ¿Sí? Entonces, Bien. sería interesante encontrar x para los cuales esto valiera 0. Claro. ¿Sí? Porque si encontráramos eso, ya está. Tenemos dos valores distintos para los cuales esto da 5. La función j da 5. Ahora, esto es una función que está escrita como una multiplicación. ¿Sí? X por 2x más 1, todo esto entero, puesto entre paréntesis, igual a 0. Si yo te digo, Darío, tengo dos números que no conoces, uno en cada mano, y yo sé que los multiplico y me dan 0. Sí. ¿Qué sabe? ¿Hay alguna información que vos podrías darme respecto de los números? Que 1 es 0. Que 1 es 0. Sí. Exactamente, que 1 es 0. Sí. Entonces, de acá puedo decir, bueno, o bien x es 0, Ujú. o bien 2x más 1 es 0. Claro. ¿Sí? Bueno, x igual a 0, ya está. Quiere decir que si yo hago j evaluado en 0, me da menos 5. Sí. ¿Sí? Y de acá, bueno, de acá puedo obtener más o menos rápido cuál es el valor de x, porque tengo 2x es igual a 0 menos 1, o sea, menos 1, y x es igual a menos 1 medio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, si yo hiciera la tabla de valores, que no la voy a hacer porque no hace falta, pero digo, si yo hiciera la tabla de valores, y sé que si pongo 0, esto me da como resultado menos 5. ¿Por qué? Bueno, porque con 0, esto da 0, ¿dónde estaba? Acá. Esto da 0, menos 5, el resultado es menos 5. Menos 5. Y si pongo menos 1 medio, esto también da 0, porque esto da 0, y entonces eso también da menos 5. O sea, menos 1 medio, menos 5. Entonces, ¿qué conclusión puedo sacar de acá? Bueno, puedo sacar la conclusión de que en el medio, entre 0 y menos 1 medio, va a estar el eje de simetría. Totalmente. ¿Sí? O sea que puedo hacer, voy a hacer así, el x del vértice. El punto medio, vale, el punto medio acá es simplemente la mitad de menos 1 medio. Sí. ¿No? Pero de manera genérica yo podría hacer, cuando uno quiere el punto medio entre dos números es el promedio, es como la nota, ¿no? Si Claro, uno saca un 5 y un 8, el promedio es 6,50. lo que te da el valor intermedio, ¿sí? Entonces acá se podría hacer 0 más menos 1 medio sobre 2. Esto da como resultado menos 1 cuarto, ¿sí? Porque, bueno, Sí. 0 más menos 1 medio es menos 1 medio, dividido es menos 1 cuarto. Entonces encontramos, sin hacer tabla de valores y sin apostar a la suerte, encontramos cuál es el x del vértice. Excelente. ¿Sí? ¿Cómo podríamos hallar el y del vértice? Ujú. El y del vértice se puede encontrar, ahora es muy fácil si ya tenemos el x del vértice. Claro. Vamos a la función, metemos el valor ahí y hacemos
2 por menos 1/4 al cuadrado más menos 1/4 menos 5. Bueno, esto da como resultado, van a que hacer las cuentas, si mal no recuerdo, menos 41, menos 41 octavos. 41, ¿cómo llegas al 41? Y porque tenés 4 acá, o sea, entonces claro. al tener 4, los numeradores tenés que escribirlos siempre como, no sé, o sea, acá te va a quedar, por ejemplo, un 16avo. Claro, sí. Ahí Entonces, bueno. menos, de ahí menos 41 octavos. Menos 41 octavos. Nada que ver con los números redondos de los que hablábamos. No, Justamente nada que no. ver, nada. A pesar de que la expresión original tiene todos números enteros, Y que es chiquititos, parecido claro. a lo que vos llamás redondos, digamos, ¿no? En los coeficientes. A ver, solo para hacernos una idea, entonces, ¿te animás a ver cuánto vale más o menos menos 41 octavos? Obvio. Digo, a ver, ¿Querés que divida menos 41 dividido Eso, 8? sí. Pero soy un especialista en hacer cuentas y más de esta dificultad. ¿Saben cómo? Con esto. Pero le pongo, a ver, menos 41. sí, el menos no importa, porque igual sabemos que es negativo y ya está. Dividido 8. 5,125. 5,125. A ver, ¿era necesario hacer eso? La respuesta es, en principio, no, porque el número es este, ¿no? Pero no hace falta hacer nada. Para el gráfico. Pero claro. cuando uno quiere graficar, a veces la fracción es más difícil de ubicar que el número escrito en formato decimal porque estamos más acostumbrados a manejarnos con decimales. Entonces me dijiste 5,125. Sí, pero aparte era obvio, porque 40 dividido 8 es 5, Sí, claro, es 5 y un sí. poquito. Muy bien. 1, Menos 5, menos 5 y un poquito. 5 y un poquito. Entonces... Pero es menos 5, ¿eh? menos, perdón. Menos. Bueno, no Es me para va a abajo. quedar. Chan. Bueno, igual, de todas formas, no era necesario hacer esto. Es solo para que los números no queden sueltos y que uno pueda hacerse una imagen. Estaría bueno que esta imagen no se la pueda hacer sin graficar. Claro. Eso sería como lo ideal, ¿no? Claro. Bueno, de hecho es lo que vamos a hacer porque no podemos graficar, porque no voy a borrar esto, pero acá el x del vértice está en menos 1/4 y el y del vértice está en menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y un poquito. Sí. ¿Sí? Ahí está el vértice, que es lo que hemos encontrado. Entonces, con toda esta información, vamos a escribir a esta función j, que la voy a dejar acá, esto era la forma polinómica, la vamos a escribir en forma canónica. Porque una cosa, esto fue una reescritura que no tiene ningún nombre particular, esto no es la forma canónica, ¿sí? ¿Cómo podríamos escribir a j en forma canónica? ¿Qué necesitamos? Necesitábamos, a ver, recordemos la fórmula, era a por x menos el x del vértice, todo eso elevado al cuadrado, más el y del vértice. Correcto. Entonces, el a es el mismo a que tenía la forma polinómica, o sea que es un 2. X menos el x del vértice. El x del vértice dijimos que era menos 1/4. Entonces acá habría que poner menos 1/4, que es lo mismo que poner más 1/4. ¿Sí? Porque es menos 1/4. Y después hay que sumarle el y del vértice, que es menos 41 octavos. Entonces sumo menos 41 octavos, eso es lo mismo que restar 41 octavos. Entonces acá tengo la función j escrita de dos maneras, la forma polinómica y la forma canónica. Impresionante. ¿No sabes lo feliz que me pone estar pasando mi cumpleaños viendo estos temas que me fascinan? Y estoy tan pero tan contento que además que se me caen los papeles, vamos a aprovechar y vamos a hacer una entrevista. Hace mucho que no hacemos una entrevista. Hace mucho, sí. Así que quiero presentar ahora a Marilina Carena, que es doctora en matemática, docente en la Universidad Nacional del Litoral, investigadora del CONICET. Escribió un libro que se llama La pelota siempre al 10. Según su autora, es una manera clara y precisa de comprender los modelos matemáticos en ejemplos concretos. Me basé en el fútbol, graficando los ejercicios en una pelota y en Messi. Mirá qué lindo. Con el propósito de que los y las estudiantes comprendan rápidamente la esencia de esa disciplina y se apasionen. Así que nos metemos ahora en la entrevista con Marilina. Hola Marilina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, qué placer. Estás en Santa Fe Capital, ¿no?
Exactamente, en Santa Fe Capital. Bueno, quiero antes que nada hacerte una pregunta personal, perdón, pero hoy es mi cumpleaños, cumplo 52 años y este último año se me pasó volando. Entonces quiero entender, porque según la matemática todos los años valen lo mismo, ¿por qué este año se me pasó más rápido? No sé si es algo que te tengo que preguntar a vos o a mi psicoanalista. No, yo opino que este año no cuenta y que todos los que cumplimos en esta cuarentena los años, seguimos con la edad del 2019. Me encanta, hay que suprimir este año. Y así nos alargamos la vida un año, ¿viste? Nos alargamos aparte. Exactamente, lo recuperamos. Bueno, te quiero hacer, sabemos de tu libro, estamos acá con Lucas, el profe de matemática, y te quiero preguntar algo, como para empezar en términos más vocacionales, digamos, te dedicaste a la matemática, pasaron muchos años trabajando de esto, se te volvió un trabajo, ¿no? Lo que fue al principio por ahí una decisión vocacional, ¿te sigue generando, te sigue encendiendo la matemática? Sí, la matemática, cuando uno decide estudiar es porque le gusta la matemática, pero yo creo que la mayoría de los que estudiamos matemáticas no éramos conscientes de todo lo que hay para hacer hasta que no entramos a la facultad y vemos realmente esa otra matemática que es fascinante, hay muchas cosas por hacer y sí, me sigue gustando cada vez más. Vos trabajás en tu libro, obviamente, ejemplos de fútbol, un poco lo habíamos adelantado. ¿Es importante tratar de mostrar, sobre todo al gran público, a la comunidad en la que vivimos, que la matemática puede ser aplicada y se aplica, de hecho, en situaciones cotidianas concretas, ¿no? Digo, te hago esta pregunta sobre todo en esa tensión que hay muchas veces entre la divulgación y la academia, ¿no? Como que de repente los que estudian matemática, obviamente, están de algún modo muy encerrados en el buen sentido en un montón de disquisiciones por ahí más teóricas, más específicas, pero después está todo ese otro mundo que tratar de demostrarlo en ejercicios, en aplicaciones cotidianas prácticas. Sí, mira, la matemática se aplica en infinidad de cosas y sobre todo hay una cosa que a mí me parece que se aplica en la matemática, que es la forma en que uno razona. Si uno tiene un problema y como matemático tiene una forma de encararlo que es ver cuáles son las cosas, las variables que influyen en ese problema y de ahí tomar decisiones. Esa es una de las cosas que se aplica de la matemática, que es el razonamiento que hay detrás. Y después tenés todas las aplicaciones particulares. Yo con este libro de fútbol, más que aplicaciones, lo que traté de hacer es motivar, ¿sí? Porque hay como esta mala fama que tiene la matemática, ¿no? Que ya los chicos los agarran como bloqueados. Entonces, por ahí, si vos se los presentás de un lenguaje que ellos manejan bien, que es el fútbol, muchos, ¿no? No estoy abarcando a todos, pero sí a una gran parte que no le gustaba la matemática, pero sí el fútbol, es más que nada una motivación, es una excusa más que una aplicación, en este caso. También tenés aplicaciones, por supuesto, y que están en todos lados. Esa por ahí son más frecuentes de encontrar, porque uno desde que va al supermercado y aplica un porcentaje, ya está aplicando matemática, ¿no? Claro. Pero bueno, más que nada el fútbol fue una motivación. Vos sabés que yo que hago filosofía no puedo detener una mirada, no puedo dejar de tener una mirada filosófica sobre todo, y en especial sobre cuestiones por ahí que no ameritan, pero estoy siempre haciendo como filosofía de más. Del mismo modo pienso que, no sé, un psicólogo está todo el tiempo mirando, ¿viste? Desde otra óptica, cuestiones así propias de su vida cotidiana. Te pregunto a vos ves matemática en todos lados, estás todo el tiempo viendo fórmulas, viendo ecuaciones cuando haces cuestiones así como de tu vida diaria o relajás y como que está escindido lo que es la Marilina persona de la Marilina matemática? No veo fórmulas, no estamos tan locos tampoco, pero sí, estamos un poco locos, pero no tanto. Pero lo que sí veo por ahí son la lógica en los debates o en las discusiones, el uso, que eso también hay en filosofía, también se aplica la lógica, las implicaciones. Vos decís, no, pero yo no dije eso, yo dije al revés. Ese tipo de cosas sí las veo todo el tiempo. Lucas. La lógica que hay detrás del razonamiento. Hola Marilina, ¿cómo estás? Hola Lucas, ¿cómo estás? Muy bien. A ver, te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con lo que vos haces en tu parte de investigación. Yo sé que vos sos investigadora y sé que no es fácil para la gente que investiga o investigamos en matemática contarle a la gente que no investiga matemática qué es lo que uno hace.
¿podrías, con palabras que, digamos, que podamos entender en una escuela, en los últimos años de la escuela, más o menos contarnos en qué trabajás vos en investigación? Bueno, la gran pregunta, ¿no? ¿En qué hacemos los matemáticos que investigamos? Es un poco difícil de explicar porque como manejamos un lenguaje tan técnico, por ahí la gente dice, bueno, ¿y eso en qué se aplica? Y no siempre la aplicación es tan directa. Yo creo que hay que comprender que la matemática es igual que otra ciencia y que en la ciencia se va construyendo, se va haciendo una construcción de piezas, de engranajes que a veces se encajan directamente en una maquinaria y la hacen funcionar, a veces la mejoran o a veces son la garantía de que esa maquinaria funciona. Y a veces no, a veces son solo piezas que después se van a ir uniendo para formar una nueva teoría o algo que se aplique, ¿no? Pero yo creo que se puede ilustrar lo que hacemos algunos matemáticos, porque hay muchas formas de hacer matemática, pensando porque yo estuve viendo el programa y vi cuando Lucas explicó de lo que es una función, por ejemplo. Supongamos que tenemos una función que modela un determinado problema y que queremos saber si satisface algún resultado. Viene un matemático y además de resolver el problema ese concreto, lo que hace es decir, bueno, a ver, ¿qué propiedades yo utilicé de esa función para obtener mi resultado? ¿Sí? Como que me abstraigo del problema concreto y lo generalizo. Entonces después, si tenemos otra función que modela otro problema, en vez de volver a resolverlo, lo que hacemos es ver si esa otra función satisface las propiedades que yo había enunciado para que el resultado valga. Claro. Entonces después podemos venir y aplicar otros problemas. ¿Sí? Lo que hacemos es como aislar cuáles son las propiedades que necesitamos para que un determinado resultado valga. Ponele en relación a esto que acabas de explicar, si lo pienso, digo, no, obvio, no leí tu libro, pero digo, si lo pienso aplicado o para pensar el fútbol, ¿se puede utilizar el cálculo en relación al fútbol, no para analizar, porque me imagino que es analizable en términos matemáticos, pero con un partido ya terminado? Digo, lo estoy pensando al revés. Digo, un director técnico que maneje cálculo matemático, ¿puede generar mejores condiciones para que su equipo gane? Te lo pregunto como bilardista, aparte que soy insoportable con eso y creo que es fundamental poner todo al servicio del resultado, ¿no? No, yo creo que todos estos cálculos que uno puede hacer con el partido terminado los hacen los jugadores en su cerebro sin darse cuenta cuando ellos practican, por ejemplo, un tiro libre. Ellos van haciendo prueba y error y su cerebro va diciendo, bueno, necesitaba otro ángulo u otra velocidad inicial, pero es más que nada, lo hacen sin darse cuenta, sin saber todos los cálculos que hay detrás. Ya te digo, lo único que me parece que puede aportar, pero porque aporta en cualquier ámbito de la vida, es la forma en que uno razona para resolver problemas. La forma de actuar, pero eso no es que lo necesitan para jugar al fútbol, sino que su cerebro va haciendo todas las cuentas sin darse cuenta, digamos. ¿Y vos en tu libro por dónde lo encarás entonces? Bueno, en un capítulo que tiene 11 capítulos, uno es del tiro libre, por ejemplo, ese sí, son a ver las cuentas a posterior de haber efectuado un tiro libre, sabiendo si iba a entrar o no al arco, suponiendo que nada lo desvió. Pero después lo que hago más que nada es usar el fútbol como excusa. Ya te digo, no es que necesitas saber jugar al fútbol. Por ejemplo, si querés hablar de porcentajes, obviamente vamos a tener todo el tema de los pases de los jugadores, de los derechos de formación. Si querés hablar de trigonometría o de problemas de área, uno puede hablar de, no sé, buscar el reglamento donde dice cuáles son las superficies mínimas que necesita un vestuario para jugadores y, bueno, tratar de construir uno en un determinado club. Bueno, las estadísticas, obviamente. Después en la pelota tenés un montón de geometría plana y de cuerpos. Qué bueno. En la cancha hay un montón de geometría. Entonces, ir usando, digamos, diferentes... la calidad de la pelota, eso fue algo que a mí me sorprendió porque no lo sabía. Al buscar los manuales de la FIFA, en donde le dan los sellos de calidad FIFA, todos los test que le hacen a la pelota son todas cosas matemáticas, ¿sí? Promedios, medidas, cosas que hacen. Y entonces es como usarlo como excusa, ¿no? No es que necesitas saber jugar al fútbol para aplicar los problemas del libro. ¿Y a vos sos futbolera? Sí, yo soy futbolera. ¿Sos de alguno de los cuadros grandes de la ciudad de Santa Fe? No, soy del más grande de Argentina, que es el Club Atlético Independiente.
Ah, mirá. Yo quería adivinar si eras Zabalera o Tatengue y nada, te me fuiste. Lo que pasa es que yo no nací en Santa Fe capital, nací en Ceres, que es una ciudad de la provincia de Santa Fe. Sí. Entonces, bueno, en ese momento no elegíamos Colonia Unión, sino que mirábamos los clubes de Buenos Aires cuando yo era chica. Entonces, bueno, ¿Y vos mi papá era independiente. vos decís que es matemáticamente comprobable que Independiente es el club más grande de la Argentina? Yo creo que no, ¿eh? Sí, 7 Libertadores, más grande. 7 es mayor que cualquier otro número, así que lo comprobé, te lo demostré. Lucas, ¿tenés alguna otra pregunta? No, nada más. Bueno, Agradecerle nada más. listo, entonces, no, nos ganaste. Gracias por tu presencia y por tu buena onda. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, gracias, Marilina. Nos vamos a la pausa. Vamos. Nos vamos al recreo. Sí, vamos. No sabía cómo hacer, ¿no? Yo, ¿qué le digo? No le digo, pero bueno. Nos vamos al recreo y volvemos con Seguimos Educando. Seguimos Educando. Me encantó tu pregunta, Lucas, con Marilina. Sí, porque me parece que es importante que tantas investigaciones del CONICET puedan de algún modo difundirse entendiendo que trabajan cuestiones como concretas, cuestiones útiles, ¿no? Sí, si no hay como una idea de que en realidad la investigación es algo demasiado alejado, ¿no?, de lo cotidiano, y no es así. Obviamente se trata de lenguajes distintos, esferas diferentes, pero que están siempre en concordancia. Sí. Muchas veces es difícil explicar en detalle qué es lo que algún matemático particular hace, porque por un tema de lenguaje, básicamente. De lenguaje, ¿no? total. Pero bueno. Bueno, seguimos con función cuadrática. Dale, sigamos. Vamos a retomar, vamos a hacer algo similar a lo que hicimos con el ejemplo de hace un ratito. Sí. Pero de manera genérica, que es algo que en matemática tratamos de hacer, ¿no? Que es esto de sistematizar algo, en vez de hacer la misma cuenta todo el tiempo, poder encontrar, por ejemplo, una fórmula que haga todo a la vez. Total. ¿Sí? Entonces, para eso, vamos a considerar una función escrita en forma polinómica. Y vamos a tratar de encontrar una fórmula que nos dé el x del vértice. ¿Sí? Para eso vamos a recordar qué hicimos con el ejemplo. ¿Qué habíamos hecho con el ejemplo? Yo les había dicho, bueno, yo me conozco este procedimiento e hice algo con la función que en ese momento tenía números concretos. Lo que había hecho, espero que recuerden, era de los dos primeros términos sacar factor común x. ¿Sí? Entonces, si saco factor común x de acá, o sea, hay que tener en cuenta que A, B y C son números, ¿no? O sea, no hay diferencia con el símbolo, a los fines de trabajar ahora, con el símbolo 2, con el símbolo 1/4, con el símbolo que sea, ¿no? Son números. Entonces, saco x factor común, queda A por x más B más C. A ver, ¿cómo estamos seguros de que esto está bien? Bueno, si hiciéramos la distributiva, o sea, x por esto da a por x al cuadrado y x por esto da b por x. Claro. ¿Sí? Bien, lo que habíamos dicho en su momento era, bueno, ¿qué era lo que estábamos buscando? Eran dos valores de x que dieran el mismo resultado cuando uno hiciera la cuenta, ¿no? Que venía de la clase anterior, ¿no? En donde Federico había encontrado dos valores para el cual la función daba lo mismo. Y lo que habíamos dicho era, bueno, medio que esto no importa. O sea, lo que importa es que si logramos que dos valores de x para los cuales esto valga 0, ya estaba. Porque entonces ambos van a dar como resultado c. Claro. ¿Sí? Entonces, lo que había que resolver era x por a por x más b. Estoy haciendo exactamente el mismo recorrido pero formalizado, que hice antes, digamos. pero de manera general. General. ¿Sí? Con parámetros. Formulizado. Formulizado. Ponele. Entonces, esto igual a 0. Sí. Y habíamos dicho, tengo una multiplicación de cosas igual a 0. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Bueno, o una cosa es 0 o la otra cosa es 0. Entonces, acá decimos, bueno, o bien x es 0, o bien a por x más b es igual a 0. Bueno, x igual a 0, no hay mucho más que decir. Y de acá la x se puede despejar, ¿no? Acá puede quedar que a por x es igual a menos b. Y como a no va a ser 0, podemos escribir acá, podemos pasarlo dividiendo. Si fuera 0 no se puede hacer eso, pero a no es 0 porque en la propia definición de una función cuadrática siempre dijimos
A no puede ser 0. Claro. ¿Sí? A, B y C son números cualesquiera, pero A no puede ser 0. Es cierto. Si fuera 0, acá te habría un problema, porque no se puede dividir por 0. Claro. ¿Sí? Claro. No hay ningún problema entonces. No hay. Bien, entonces, los dos números, los dos valores que hacen que la función del mismo resultado son x igual a 0 y x igual a menos b sobre a. Impresionante. ¿Está bien? Sí. Pero lo que están buscando en realidad era un poquito más, era el punto medio. El punto medio Claro, entre 0 y este es sumar y dividir por 2. Dividir por 2. ¿Sí? Claro. O sea que es 0 más menos b sobre a sobre 2. Bueno, esto el 0 no aporta nada, así que esto es menos b sobre a sobre 2. Esto se escribe como menos b sobre 2 por a. Entonces, Increíble. yo te digo, no sé, acá pongo cualquier cuadrática escrita en forma polinómica. 2x al cuadrado menos 3x más 1. ¿Cuál es el vértice? El x del vértice. El x del vértice es menos b sobre 2 por a. O sea, es menos menos 3 sobre 2 por 2. ¿Sí? Increíble. Y tenés ya la fórmula Ya está. para cualquier Exactamente. enunciación posible. Sí. Para cualquier cuadrática escrita en forma polinómica, siendo a el coeficiente principal, b el coeficiente lineal, ya está. Haces esta cuenta y te da el x del vértice. Me gusta porque el camino que hiciste fue partir de un ejemplo, que es el que vimos el bloque pasado, Claro. y después abstraer, ¿no? Claro. Encontrar sus características formales. Vamos a meternos en un video ahora para ver quién era Bhaskara. ¿Te suena? Me suena. Bhaskara, un matemático de la India. Y lo analizamos después con Lucas. El aporte de Bhaskara Acharya a la matemática. Bhaskara Acharya fue un matemático y astrónomo indio. Nació en el año 1114 en Karnataka, al sur del país. Lo llamaban Acharya, que significa el maestro. Fue jefe del Observatorio Astronómico de Ujjain y alcanzó como casi nadie en el resto del mundo conocimientos de cálculo, astronomía, sistema de numeración y ecuaciones. Bhaskara realizó una demostración del teorema de Pitágoras, armando dos figuras diferentes que se podían conformar con los mismos triángulos y un cuadrado, y mostrando que dichas figuras tenían la misma área. Su aporte más conocido lleva su nombre, la fórmula de Bhaskara, también conocida como resolvente de la cuadrática. Los dos posibles valores que satisfacen la igualdad son x1 y x2, que se obtienen como menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. Todo eso sobre 2 por a. Casi 1000 años después, sus aportes continúan vigentes. Bien, la historia de Bhaskara, ¿en qué nos ayuda en relación a lo Bien. que venimos Nos ayuda viendo? porque, digamos, seguimos en la misma línea de lo que hicimos recién. O sea, recién nosotros dijimos, bueno, tenemos una función escrita en forma polinómica, ¿sí? Con a distinto de 0, Sí. a cualquier número distinto de 0, b y c cualquier número real. Entonces, recién lo que vimos es que si quisiéramos hallar el x del vértice, muy fácil, menos b sobre 2 por a. Sí. Esta cuenta se puede hacer siempre porque a no vale 0, así que esta cuenta se puede hacer siempre. Ujú. Así que de esa forma sacamos sistemáticamente el vértice de cualquier función cuadrática. La fórmula de Bhaskara lo que nos dice es, si esta función, si esta función tuviera raíces, voy a pensarlo gráficamente. Gráficamente, eso es una función cuadrática, por lo tanto, su gráfica es una parábola. ¿Qué podría ser? Algo así, algo así, algo así, no sabemos. Eso depende de los parámetros a, b y c. Claro. ¿Sí? Ahora, las raíces gráficamente se ven como donde el gráfico interseca el eje x. Sí. ¿Sí? Como vemos acá, podría ser que no haya raíces, como sería un ejemplo así, o podría ser que haya dos raíces, o podría ser algún caso así, en donde haya una sola.
Sí. ¿Sí? La fórmula de Bhaskara lo que nos da es eso, es dada una función escrita una función cuadrática escrita en forma polinómica, cuáles son los dos valores, si los hay, y si no hay ninguno nos dice no hay ninguno, y si hay uno nos dice hay uno. Mira. ¿Sí? Y la fórmula es, tal como apareció en el video, Sí. a ver, lo voy a escribir así. Hay dos, en principio podría haber dos raíces, la voy a llamar x1 a una, Sí. ¿sí? x1 y a la otra x2. Entonces, ¿cómo se encuentra la primera raíz? Se encuentra como menos b más la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo esto sobre 2 por a. Es la primera vez que metes una raíz cuadrada. Bueno, sí. En Sí. lo que va de las clases, ¿eh? Sí, porque lo evité antes, porque se podía evitar. No es que no lo hayamos Ok. usado, porque pensamos en algún número que al cuadrado me diera tanto. Claro, en al eso sí revés. pensamos, Sí. pero bueno, no hacía falta escribirlo. Acá como es una fórmula, Sí, sí. hay que ponerlo así. Bueno, entonces, una de las raíces se encuentra así. Esto es lo que descubrió Bhaskara. Bien. ¿Sí? Claro. La deducción de esto no lo vamos a hacer porque el tiempo es tirano en televisión, pero Pero se supone pero que no hay una pero demostración. sí, obvio. y no es una demostración que requiera conocimientos que no manejemos. La podríamos Sí, hacer y lo que pasa es que es un entenderla. poco larga. Bien. ¿Sí? Pero se puede buscar en internet, hay un montón de videos. Bien, Bien, la otra, porque dijimos que podía haber dos. claro. La otra es menos b menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo esto sobre 2 por a. ¿Está bien? ¿Cuál es la diferencia entre esto? Que acá dice más y acá dice menos. Por eso uno no suele escribir todo esto y simplemente resume esos dos diciendo x12 es igual a menos b más menos la raíz de b al cuadrado Me menos encanta. 4 por a por c sobre 2 por a. ¿Está Nunca bien? vi el más menos, me encanta. Lo voy a Sí. incorporar. Es simplemente una abreviatura de hacer eso. Excelente. Que así es como aparecía exactamente en el video. ¿Sí? Bueno, y listo, es una fórmula. Entonces lo que tenemos, lo que nos permite Bhaskara, más lo que nosotros hicimos hace un rato, es que la función polinómica que hasta hace un ratito nos aportaba como demasiado poco frente a la canónica que nos daba de regalo el vértice, por ejemplo, Claro, nos empieza a dar información. ahora ya, sabiendo la fórmula y sabiéndose estas dos formulitas, ya nos da un montón de información. ¿Hago rapidísimo algún ejemplo Dale. de cómo se aplica esto? Voy a tomar un ejemplo, Dale. función h de r en r, tal que h de x es igual a 2x al cuadrado más 2x menos 12. Es un ejemplo que después lo vamos a poder usar para entender el peronismo en la clase de Carla. Seguro. Sí. Sí, seguramente. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Aplicamos la fórmula. Queremos hallar las raíces de esta función. Claro. ¿Sí? Y ya que está, también podemos hallar la x del vértice. Entonces, raíces. Porque esta fórmula, así resumida, también nos ayuda a no hacer dos veces la cuenta. Claro. ¿Sí? Podemos hacer, a ver, es menos b. Sí. Menos b es menos 2. Sí. Más menos la raíz de b al cuadrado, o Sí. sea, 2 al cuadrado, Sí. menos 4, eso está en la fórmula, Sí. por a, que es 2, por c, que es menos 12. Menos 12. Menos Claro. 12, ¿no? Sí. Esto dividido 2 por a, que a es 2. ¿Sí? Entonces vamos a hacer menos 2 más menos la raíz de, a ver, 4 por 12, 48, 48 por 2, 96. Ujú. Sí, entonces es 4 más 96. ¿Sí? Este da 4, esto da 96. Este es negativo y este es negativo, por eso dio positivo. Dividido 2 por 2, 4. Entonces, esto da 100. Sí. Menos 2 más menos raíz de 100 dividido 4. Bueno, raíz de 100 es qué número al cuadrado me da como resultado, qué número positivo al cuadrado me da como resultado 100. El resultado es 10. Ujú. Entonces, esto da, esto era un menos, ¿no? Sí. Menos 2 más menos 10, 10. sobre 4. Entonces, acá sacó
Recién acá divido en el X1 y el más X2, y el ¿no? menos, Porque el resto de las cuentas eran iguales. Si no, tenía que ser dos cuentas que eran prácticamente iguales, salvo por una suma o una resta. Entonces acá digo X1 es igual a menos 2 más 10 sobre 4. Y esto da menos 2 más 10, 8 sobre 4, 2. 2. Y X2, o sea, la otra raíz, es igual a menos 2 menos 10 sobre 4. Menos 2 menos 10 da menos 12 sobre 4 menos 3. O sea que si graficamos la parábola que está dada, si queremos graficar la parábola que está dada por esta fórmula, va a cortar el eje X en menos 3 y en 2. ¿Sí? Y rápidamente... ¿No sabes la felicidad que me da cuando cierra. sale? Sí, cuando se resuelve y va llegando a los números. Si quisiéramos el X del vértice... Bueno, a ver, si quisiéramos el X del vértice, dado que tenemos dos raíces, Sí. está en el medio. Claro. O sea, ya con esto lo podríamos sacar. Pero si quisiéramos usar la fórmula dice que es menos B, o sea, menos 2, sobre 2 por A, que también casualmente es 2. Así que esto da menos 1/2. ¿Sí? Porque esto es 2 sobre 4. Y una última cosa. Yo había dicho que la parábola, cuando pensamos en la función cuadrática como una parábola, la parábola podría cortar 2 veces al eje X, y entonces va a pasar algo como esto. O podría pasar que no corte nunca. Entonces, ¿cómo se ve en la cuenta que no corte nunca? Bueno, va a pasar que esto da negativo. Y la raíz cuadrada de un número negativo no se puede calcular. No se puede, ¿sí? claro. No hay ningún, no sé, por ejemplo, si lo quiero si me diera algo así, yo digo, ¿qué número al cuadrado me da menos 4? Y ahí la respuesta en los reales, digamos, es ninguno. Imposible, ¿sí? ninguno, claro. Entonces, así es que la cuenta te dice también, la parábola no corta, o está arriba o está abajo y no corta el eje. Y si esto diera 0, entonces sumar o restar da lo mismo, y entonces es el caso en que corta una sola vez. Claro. El vértice está sobre... El vértice coincide con la raíz. Coincide con la raíz. Impresionante. Bueno, Gracias, Lucas. Estuvo hermosa la clase de hoy de matemática. Nos vamos al recreo y nos metemos en lo que queda del programa con historia y filosofía. Viene Carla y peronismo después del recreo. Bien, seguimos Educando, ¿sí? Yo sé que te gusta que digas, seguimos Seguimos Educando. Es una costumbre que tengo ya. Entonces, te presento de este modo, vamos a ver peronismo, ¿no? Hoy vamos a ver uno de los temas más controvertidos de nuestra historia, el peronismo. Sí, y me encanta ver peronismo justo el día de mi cumpleaños. Te digo, aparte... ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, te acordaste! Me acabo de acordar, sí. Escúchame, no, pero ¿sabes que el Me 16 olvidé. de junio, Sí. además, fue el día del bombardeo a la Plaza de Mayo? Sí, o sea lo que sé. Tengo ahí con el día alguna relación. La numerología. ¿Crees en la numerología? No. Me encanta así decir no. No, ¿vos crees en la numerología? No. Soy una persona de ciencias sociales. Pero ¿qué tiene que ver? Pero está bueno al mismo Sí. tiempo. O sea, aunque uno no lo crea científicamente, cuando ves que hay así coincidencias entre los números, la flasheás. La verdad que sí. Eso sí. Bueno, nos vamos a meter entonces con el primer video que nos va a recordar una fecha que fue y es emblemática del peronismo, el 17 de octubre de 1945. La noche del 17 de octubre de 1945, Juan Domingo Perón es aclamado por casi 500.000 de trabajadores que se concentran frente a la Casa Rosada para pedir por su libertad. Ese día, Perón regresa a la política por la puerta grande, convertido en un líder popular. Bien, 500.000 de personas, ¿no? Caminando, un número, en una época donde no habían redes sociales, donde era otro contexto tecnológico, solo la radio como un medio de comunicación, y sin embargo circuló la noticia y la gente fue a pedir la liberación de Perón, que estaba preso en la isla Martín García, ¿no? Sí, la verdad que es un hecho bastante emblemático en nuestra historia, pero me parece oportuno que podamos contextualizar este hecho. Nosotros esto ya lo vinimos charlando en varias clases. Tenemos que pensar que el peronismo se desarrolla en la Argentina luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, desde 1945 en
adelante nosotros vemos en Europa que hay una transformación con respecto al lugar que va a tener el Estado. Nace el Estado benefactor o el Estado de bienestar en Europa, por ejemplo. El Estado cambia de rol en este sentido, empieza a intervenir más activamente en la economía, no solamente se encarga de legislar o de construir normas institucionales, sino que va a tener una presencia muy fuerte, fundamentalmente en la cuestión social, ¿no? En la cuestión de la inversión en educación, en salud, en vivienda. Esto se va a dar en el mundo. Y recordemos que nosotros en Argentina, hacia la década del 30, comenzamos como si yo hubiese vivido, ¿no? Pero me siento parte, pero como ¿no? país. Como país, hacia 1930 comienza en la Argentina el desarrollo de un modelo industrial, que nosotros denominamos en clases anteriores industrialización por sustitución de importaciones. Este modelo va a transformar la realidad, económica y social, ¿no? de nuestro país. Y se va a potenciar muchísimo en el gobierno de Perón. Te pregunto entonces, ¿cómo surge en el mapa político la figura de Juan Domingo Perón? Bueno, la figura de Juan Domingo Perón es una figura emblemática que va a tener distintas etapas. Vamos a encontrar distintos momentos en donde va a aparecer la figura de Perón. Yo te propongo que analicemos, digamos, en esta parte, una cuestión vinculada con los cambios, ¿no? Vinculada con los cambios que nosotros vamos a ir analizando a lo largo de la clase. En principio, pensar los cambios entre 1930 y 1943, esta transformación del modelo industrial y el peronismo, ver estas distinciones, ver los cambios entre el primer y el segundo gobierno de Perón. Porque son dos gobiernos. Son dos gobiernos en la década del 40-50, después vamos a tener un tercer gobierno hacia la década del 70. Pero en principio poder identificar estas transformaciones que se dan en estos dos gobiernos. Luego encontramos los cambios entre el primer y el segundo plan quinquenal, que es lo que vamos a analizar también en la clase de hoy. Cambios en el discurso antiimperialista de Perón, cómo comienza a gestarse este discurso y cómo termina hacia el fin del segundo gobierno. Y luego pensar los cambios en las relaciones con la Iglesia Católica. Es decir, que es una clase donde vamos a ver principalmente los cambios. Es fundamental lo que vos marcás porque, sobre todo para el debate, vos hablás de lo controvertido del caso, lo que esos cambios pueden ser vistos para algunos como cambios que tienen que ver con recomposiciones, digamos, en la forma de pensar el poder, el gobierno, y para otros pueden ser así como incluso un acto como de traicionarse a sí mismo, ¿no? Por supuesto, que los cambios en la política pueden ser vistos como positivo o negativo, la línea es muy delgada. Por supuesto, y esto que está señalando me parece importante para pensar la historia. Nosotros en historia tenemos hechos y luego sobre esos hechos los historiadores y los sujetos hacemos interpretaciones de los hechos. Y entonces ahí es donde nosotros valoramos y viene esto que vos decís, de pensar si esto fue positivo, si esto fue negativo, depende para quién, cómo, dónde, en qué contexto. Por eso es importante la multiperspectividad, es decir, poder analizar un fenómeno desde distintas perspectivas. Y sobre todo si los fenómenos están atravesados por tantos cambios como fue toda esta historia del gobierno peronista de los años 40. Vemos en este video el surgimiento de Juan Domingo Perón y volvemos con Carla. El coronel Juan Domingo Perón comienza su ascenso en la política con la revolución del 4 de junio de 1943. Un golpe militar que derroca al entonces presidente conservador Ramón Castillo instala en el poder al general Pedro Pablo Ramírez, quien luego es reemplazado por el general Edelmiro Farrell. Al poco tiempo, el coronel Perón es designado al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Desde ese cargo, comienza a impulsar fuertes medidas de carácter social, como el Estatuto del Peón, los convenios colectivos de trabajo y la inclusión de más de 2 millones de trabajadores al régimen jubilatorio. Gracias al efecto positivo de estas medidas, el coronel Perón empieza a ganar peso político propio. En el año 1944, suma 2 cargos más: ministro de Guerra y vicepresidente. Rápidamente la oposición comienza a ver a Perón como el hombre fuerte del gobierno militar y dirige todos sus dardos hacia él.
La derrota del nazismo en Europa y el apoyo del gobierno norteamericano a la oposición llevan al gobierno de Delmiro Farrell a una aguda crisis política. Con ánimo de ceder a presiones internas y externas, Farrell le pide a Perón la renuncia a todos sus cargos, confinándolo pocos días después en la isla Martín García, lo que genera un gran descontento popular. Bien, nos metemos entonces sí de lleno, Carla, en lo que fue ese 17 de octubre, ese encierro en la isla Martín García y el pueblo volcado a las calles pidiendo la liberación de Perón. Claro, bueno, y la figura de Perón. Vos recién me preguntabas cómo surge la figura de Perón. Pensemos que la figura de Juan Domingo Perón no surge de manera individual, sino que él era militar, él formaba parte de las Fuerzas Armadas, forma parte de un grupo, que voy a poner acá las siglas, que se llama Grupo de Oficiales Unidos, GO, que es un grupo de jóvenes, y hacia 1943, cuando se produce el golpe de Estado hacia el gobierno de Castillo. Recordemos que hasta el momento gobernaba una facción política que se conoce en la historia como década infame. Creo que nosotros hablamos de eso en clases anteriores. Bueno, hacia 1943 se produce este golpe de Estado y a partir de ahí Perón entra, digamos, en la escena política. Cuando se produce el golpe de Estado, él va a ocupar el cargo, en principio, en un Departamento Nacional de Trabajo, luego se crea la Secretaría de Trabajo y Previsión y él desde ahí va a construir una forma de hacer política diferente de lo que se venía haciendo hasta entonces, ¿no? ¿Qué tipo de medidas impulsó desde esa secretaría? Bueno, desde esa secretaría se impulsan medidas que son muy importantes, digo, porque siguen vigentes hasta nuestros días. Estamos hablando de la ampliación de las indemnizaciones a los trabajadores, se comienza a construir las vacaciones pagas, claro, el estatuto del peón, en donde se empiezan a pensar los derechos de los trabajadores rurales. También hablamos de tribunales de trabajo, de convenios colectivos de trabajo, aparece por primera vez la idea de un sueldo mínimo. Es decir, todas medidas a favor de los trabajadores. Todas medidas que tienen que ver, digamos, con las luchas históricas que vienen llevando a cabo los trabajadores en la Argentina. No es que esto se inventa de un día para otro, no empieza acá, sino que acá se materializa, se institucionaliza y bueno, comienza a formar parte de esta nueva política, porque de alguna forma Juan Domingo Perón, desde esa Secretaría de Trabajo y Previsión, lo que empieza a hacer es entrar en diálogo con ¿quiénes? Con los trabajadores, con los sindicalistas, con distintos empresarios, pequeños y medianos empresarios. Empieza a alentar a los trabajadores a que se sindicalicen, es decir, que hay una promoción misma desde el Estado a que la sindicalización empiece a materializarse, algo que no sucedía. Recordemos que en periodos anteriores esto estaba bastante penalizado y desde ahí se empieza a promover esta nueva situación. Todo esto muy alineado con este cambio que se daba en el capitalismo, que es un capitalismo que va virando hacia un estado más de bienestar, ¿no? Se comienza a pensar en una nueva versión del capitalismo, ¿no? Digamos que cuando comienza a construirse esta política en el mundo, se está repensando esta idea del capital con rostro humano, ¿no? El capitalismo que empiece a garantizar ciertos derechos y cierto bienestar a la población como para, digamos, lograr equidad, ¿no? El peronismo construye política desde ese lugar, que es un lugar que también está siendo en el mundo un lugar importante. Y estoy pensando cuando está buenísimo lo del capitalismo con rostro humano como concepto que traes, porque de alguna manera esta especie de acuerdo entre todos los actores es como que les convenía a todos. Digo, el trabajador ganaba en derechos, ganaba en salario, pero el mundo empresarial también le iba mejor porque tenía, digamos, una mayor tasa de productividad. Bueno, digo, ¿no? Cambia un poco la lógica. Algunos autores cuando analizan la economía durante el peronismo piensan esto, hacen hincapié en esto, digo, es una mirada, es pensarlo desde la lógica del mercado interno, la lógica de la producción industrial, este modelo de industrialización por sustitución de importaciones, empieza a construir una lógica de mercado interno. Digo, si voy a vender en el mercado interno, los salarios tienen que alcanzar para poder vender dentro de ese mercado. Es un círculo, digamos, se piensa desde ahí. Obviamente que este tipo de economía también tiene problemas, no es que es la solución. Claro, la solución a todos los problemas, sino que, digo, aumenta la calidad de vida, pero va a tener otros problemas y, bueno, otros autores van a criticar, ¿no?, este modelo económico. ¿Qué sucede entonces el 17 de octubre? Porque es la fecha bueno, más el 17 famosa. de octubre, Félix Luna lo denomina el huracán de la historia. Como bien mencionabas vos al principio, es un momento en donde los trabajadores
trabajadores que por lo general vivían en zonas alejadas de la ciudad, se enteran, digamos, de que Perón, 4 días antes del 17 de octubre, Perón es detenido, llevado a la isla Martín García. Había una huelga que se había programado previamente, pero se adelanta en ese momento hacia el 17 de octubre y van hacia la plaza a pedir la liberación de Perón. Por primera vez en la historia, digamos, el sindicalismo argentino toma un partido político, ¿no? O sea, digo, toma una decisión política de salir a pedir por una persona en particular. Ezequiel Martínez Estrada en 1956 lo describe de este modo, leo: el 17 de octubre, Perón volcó a las calles céntricas de Buenos Aires un sedimento social que nadie habría reconocido. Parecía una invasión de gentes de otro país, entre comillas, hablando otro idioma, vistiendo trajes exóticos y, sin embargo, era parte del pueblo argentino. Sentimos escalofríos viéndolos desfilar en una verdadera horda silenciosa con carteles que amenazaban con tomarse una revancha terrible. Bueno, esto que está señalando Estrada, bueno, acá trajimos la imagen emblemática de los trabajadores y las famosas patas en la fuente, porque lo que aparece el 17 de octubre por primera vez es la visibilización de la clase obrera, ¿sí? Esto es la visibilización de una realidad. Hasta entonces la cuestión social era considerada, existía, se sabía que existía. Lo que sucede a partir de ahora es que se visibiliza. Por eso esta lectura, ¿no? De parecen extraños. ¿Dónde estaban? Hasta este momento no se habían hecho visibles, y entonces también comienza un momento importante en nuestra historia porque tiene que ver con la participación popular en el espacio público, la participación popular en cuanto a la política, que es algo que hasta el momento no había sucedido de esta manera y se encuadra también dentro de un contexto internacional en donde nace la política de masas también, ¿no? O sea, digo, tenemos que pensarlo en relación a lo que sucede en el mundo. Esto no sucedió solo acá, pero bueno, la clase de hoy estamos enfocándonos en... Igual la reacción, esto de ver las patas en la fuente, ese concepto atroz que empieza a circular, que es el de aluvión zoológico. Hay una reacción muy discriminadora. Hay una reacción importante. Claro, viendo este nuevo sujeto de la política que hasta ahora había estado, como siempre, excluido, ¿no? Excluido, oculto, no tenía participación, no tenía voz, y bueno, en este momento se visibiliza y se visibiliza nada menos que en la Plaza de Mayo, ¿no? Claro. Entonces esto va a generar cierta reacción social, ciertos estereotipos que van a seguir construyendo un poco la historia o la idiosincrasia de la política argentina, ¿no? ¿Qué pasa ahí con la figura de Evita, de Eva Perón y de las mujeres? A ver, ¿cómo termina esta historia? 17 de octubre de 1945, las personas, la clase obrera se dirige a la Plaza de Mayo, piden por la libertad de Perón. Sucede que lo terminan liberando finalmente. Al día siguiente se llama elecciones, porque lo que buscaba también la clase obrera y lo que buscaba la facción, digamos, alineada con Perón dentro del gobierno era justamente esto, lo llamaba elecciones. Se llama elecciones, 5 días después se casa con Eva Duarte de Perón, y Eva Duarte va a construir también una nueva forma de hacer política porque aparece la mujer en el espacio público. Digo, en la década del 40 esto va a ser muy importante porque la mujer hasta el momento era relegada al espacio privado, a la esfera doméstica, y acá aparece la mujer en el espacio público y haciendo nada más ni nada menos que política. Y bueno, la acción de Eva Perón va a estar vinculada con el desarrollo de una política social que va a ser muy importante, digo, en atender a la ancianidad, en atender a los niños, y va a impulsar el voto femenino. En el año 1947 se aprueba en la Argentina por primera vez el voto femenino. Quiero decir algo con respecto a esto. La lucha por el voto femenino es anterior, viene ya teniendo una larga tradición en la Argentina. Tenemos políticas, mujeres importantes en nuestra historia, como Julieta Lanteri, por ejemplo, que fue la primera mujer que va a votar, que se acerca a votar, y que va a construir un poco esta tradición, y que Eva Perón va a tomar esta lucha y la va a materializar en ley. Vamos a ver un video para ver cómo fue el día después del 17 de octubre. A la mañana siguiente, el gobierno militar de Delmiro Farrell designa un nuevo gabinete de ministros y confirma el llamado a elecciones presidenciales. A esa altura, la candidatura de Juan Domingo Perón es algo obvio para todos. Para fines de octubre de 1945,
Perón sabe que cuenta con el apoyo incondicional de gran parte de los trabajadores, pero no tiene armado un partido político que le permita presentarse a elecciones. Inmediatamente comienza a buscar adhesiones en otros sectores que simpatizan con su política social, como el radicalismo disidente, pequeños grupos nacionalistas y la dirigencia sindical laborista. Pocos días después del 17 de octubre, en el City Hotel de Buenos Aires, un grupo de dirigentes radicales, al mando de Hortensio Quijano, forma la UCR Junta Renovadora, brindando pleno apoyo a la candidatura de Juan Domingo Perón. Se arma, bueno, se llama elecciones. Sí. Y estoy pensando que en ese momento se arman como claramente dos bandos, ¿no? Digo, no, algo que se va a repetir mucho después en el famoso bipartidismo, pero más allá de pensar en los partidos políticos como en dos modelos de país. Me parece que se va hacia las elecciones con el peronismo por un lado y después del otro lado, ¿qué se arma? Se arma como una especie de alianza opositora a lo que venía a ser el proyecto peronista, ¿no? Sí, y bueno, es interesante lo que mencionás porque el peronismo es policlasista, también es una coalición bastante abierta que va a convocar a distintos sectores de la sociedad y la oposición también, digamos. Entonces es muy interesante esto que planteás de no pensarlo solo en términos de partidos políticos modernos, sino también tener una visión de que la política argentina también se construye desde otro lugar. Vamos a ver en este video el mapa político que existía en la Argentina en esos años previo a las elecciones 1945-1946. Una vez instalado en la presidencia, Juan Domingo Perón comienza a dar forma a su programa de gobierno, basado en la idea de construir una alianza de clases, es decir, un acuerdo entre el capital y el trabajo, garantizado por el poder del Estado. Para llevar a cabo este programa, Perón busca el apoyo de los sectores más afines a él. El sector obrero industrial, organizado políticamente mediante los sindicatos, y el sector empresario vinculado a la industria liviana, que basa su desarrollo en el mercado interno. La floreciente situación económica de la que goza el país en 1946 hace que el plan de Perón empiece a dar frutos rápidamente. En poco tiempo, la participación del salario de los trabajadores en el ingreso nacional pasa del 44% que tenía en 1943 a más del 53% llegado 1948. Para 1949, el salario real crece en un 62% con respecto a las cifras de 1945, permitiendo que los sectores de menores recursos aumenten el consumo de bienes y servicios relacionados con el bienestar. Bien, la política argentina, entonces, una vez más, se encuentra dividida como en dos grandes coaliciones y quien entra de repente en el juego, no sé si buscado o no, pero quien resulta después ser un factor decisivo es el embajador de Estados Unidos, ¿no? Braden, sí. Bueno, pareciera ser a propósito. De alguna forma, Braden está presente en Buenos Aires en ese momento y lo que comienza a considerar al peronismo como una democracia fascista. Lo empieza a caracterizar de esta manera. Braden va a representar de alguna forma la oposición al peronismo y es en este momento en donde el peronismo también empieza a construir un discurso antiimperialista en donde se traen conceptos, ¿no? Como el concepto de oligarquía, ¿sí? El concepto de oligarquía que utiliza el peronismo está asociando a Braden y a los intereses norteamericanos. Esto, Braden o Perón, es como la consigna del peronismo previo a las elecciones, como diciendo o eligen a los representantes de los intereses nacionales, o estás eligiendo, si elegís a la otra coalición, los intereses
intereses norteamericanos. Los sería. intereses norteamericanos, es mucho interesante igual. este discurso. Es mucho, pero era como una manera de Sí, generar, ¿no? En la campaña, digamos, era muy retórico. Es y una muy convincente. dicotomía interesante que plantea el peronismo y que de alguna forma va a servir para construir este discurso antiimperialista. Entonces va a asociar los intereses nacionales y populares a la propuesta y al proyecto político del peronismo, y por otro lado los otros proyectos o los otros intereses van a estar asociados a ideas extranjeras. Por eso es importante esta campaña que hace el peronismo de Bra de no Perón, porque lo que está diciendo es, bueno, si votan al partido opositor, están votando intereses extranjeros. Y gana el peronismo el 24 de febrero, ¿no? Gana el peronismo las primeras elecciones, estas elecciones las gana frente a la Unión Democrática, la fórmula fue Tamborín y Mosca, y termina ganando el peronismo estas elecciones. Bárbaro. Bueno, clarísimo. Nos metemos en un próximo video para ver entonces el triunfo de las elecciones del peronismo y las primeras medidas que va a tomar el gobierno de Perón. Para principios de 1946, la República Argentina se encuentra en pleno clima de elecciones presidenciales. La realidad política del país muestra a un electorado polarizado. Bajo la denominación de Unión Democrática, se agrupan los partidos políticos tradicionales como la Unión Cívica Radical, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Socialista, los conservadores y el Partido Comunista. Los candidatos de la Unión Democrática, representados por la fórmula presidencial Tamborín y Mosca, buscan alinearse con las potencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial, presentándose ante la sociedad como los representantes de la democracia y el sistema liberal. La Unión Democrática trata de mostrar al gobierno militar de Edelmiro Julián Farrell y a la política de su candidato oficial, Juan Domingo Perón, como una versión local del fascismo europeo. Por el otro lado, el Frente Electoral del Coronel Perón está representado por un partido integrado por dirigentes de los principales sindicatos que busca representar políticamente al sector obrero industrial, el Partido Laborista, y también por un desprendimiento del radicalismo, en desacuerdo con la política de la Unión Democrática, la UCR Junta Renovadora, y algunas fracciones de otros partidos que se suman en varias provincias. Este frente electoral persigue una política que promueva el desarrollo industrial y la instauración de un estado de bienestar, continuando la línea política nacionalista impulsada por el coronel Perón en sus épocas de secretario de Trabajo y Previsión del gobierno militar. Bueno, buenísimo. Tenemos un montón de material. Vamos a analizar todo esto, las medidas que empieza a tomar el gobierno peronista después del recreo. ¿Te parece? Me parece. Vamos al recreo y ya volvemos con más peronismo en Seguimos Educando. Bien, seguimos entonces con esta clase sobre peronismo y nos metemos de lleno en este primer gobierno de Perón. ¿Cuáles fueron algunas de las medidas más importantes? Bueno, algunas de las medidas tienen que ver con la nueva planificación de la economía, es algo que ya venimos anunciando hace un tiempo. Empieza a desarrollarse lo que se conocen como los planes quinquenales, donde el Estado empieza a proyectar de cara a 5 años en adelante, cómo debería ser o cómo sería la producción industrial o la proyección industrial. Los planes quinquenales son parte integral de esta primera fase. El primer plan quinquenal comienza en 1947 y va hasta 1951 y en este periodo también se crea una institución, que lo voy a escribir en el pizarrón, que se llama IAPI. El IAPI es el Instituto Argentino para la Promoción y el Intercambio y que es una institución que va a mediar entre el agro y la industria. Es decir, el Estado va a ponerse, digamos, como intermediario para poder obtener recursos del agro y poder
direccionarlos hacia la industria y el desarrollo industrial. Luego el peronismo también va a convertirse va a construir una nueva idea, un nuevo concepto, que es el Estado empresario. El Estado que va a invertir directamente en la economía, se van a nacionalizar una serie de empresas consideradas estratégicas, como por ejemplo yacimientos carboníferos fiscales, el gas del Estado, agua y energía. También se va a invertir en determinados sectores industriales como la siderurgia o la petroquímica. Va a ser una intervención bastante directa. Y por otro lado, el peronismo también va a desarrollar una política vinculada con el aumento del gasto social, lo que se llama, digamos, en economía, el gasto social. Esto también sucede en los países que desarrollan el estado de bienestar en el mundo y que tiene que ver con un Estado que empieza a invertir en salud, en educación, en vivienda, de alguna forma buscando aumentar o mejorar la calidad de vida de los trabajadores, ¿no? Perfecto. Acá nos trajiste algunas ilustraciones de la época. Sí. ¿Querés que analicemos alguno? Sí, acá traje algunas ilustraciones de la época como para representar un poco cuál es el discurso que va a construir el peronismo sobre su propia gestión, ¿no? Por ejemplo, acá me gustaría que miremos esta que tiene que ver con los sueldos, ¿no? Entonces, lo que está, no sé si se ve bien en la cámara, acá hay años, empieza en 1943 y termina en 1949. Por ejemplo, acá. Entonces está mostrando cómo se va incrementando el nivel salarial de los trabajadores. Las lavanderas, el peón general, el pintor, el urdidor textil, cómo van aumentando los salarios en relación a los años cada vez que van pasando. Por ejemplo, esta imagen tiene que ver con lo que habíamos hablado, ¿no? Nosotros hace un rato, esta idea del capitalismo con rostro humano. Claro. El peronismo lo visualizaba de esa manera, humanizar al capital. Antes, el capital representado como un monstruo, ¿no? Y el trabajador como si fuese un objeto de ese monstruo. Y ahora el capital de la mano del trabajador. Esta especie de alianza policlasista que va a proponer el peronismo, este diálogo que va a proponer entre los distintos sectores, va a estar vinculado, digamos, con la lógica y la propuesta política de este partido. Contame un poco cómo fue la política de salud durante el peronismo. Bueno, la política de salud durante el peronismo inicia ya desde el principio, en 1946, cuando se crea la Secretaría de Salud Pública. A partir de ahí, esta secretaría va a tener un rango ministerial, va a ser conformada como ministerio. El primer ministro, digamos, de salud de esta institución va a ser Ramón Carrillo, que va a estar designado al frente de esta institución y va a desarrollar una política sanitaria, ¿no? Con algunos principios que me parece interesante destacar, como por ejemplo que todos los hombres tienen igual derecho a la vida y a la sanidad, que no puede haber una política sanitaria sin una política social. Ese era el concepto, digamos, que manejaba Ramón Carrillo. Y va a empezar a desarrollar algunas investigaciones sobre las principales epidemias del país y a empezar a proponer una política destinada a la erradicación de esas epidemias. Sí, y esta idea de que cualquier desarrollo tecnológico ligado a la medicina no tiene sentido si no le llega a todo el mundo, ¿no? Bien, Digo, sí, para sí, el peronismo uno de los pilares es lo que en el peronismo se conoce como justicia social, que tiene que ver con la redistribución. Bien, esa es de una las palabra riquezas. clave, digamos, para pensar esta lógica, pensar en la redistribución, y de alguna forma el peronismo lo va a implementar a partir de su política de salud y, bueno, con Ramón Carrillo a la cabeza. En la reforma constitucional de 1949 se Sí. incluye la posibilidad de la reelección Sí. y así se avanza hacia el segundo mandato de Perón, ¿no? Sí, la Constitución de 1949 es una constitución bastante polémica. De hecho, ahí es donde se incorporan los derechos del trabajador, que incluso continúan hasta nuestros días en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Pero bueno, varios artículos que se agregan en la Constitución de 1949 son derogados finalmente, porque bueno, se incorpora esta visión de la vivienda, de la salud, se incorpora a la Constitución nociones sobre la propiedad, ¿no? Aparecen nuevas nociones o visiones sobre la propiedad en esta Constitución que van a ser objeto de muchas críticas de distintos sectores sociales. Por ejemplo, la propiedad pasa a ser propiedad social dentro de la Constitución, algo que va a ser muy polémico y muy criticado dentro de este escenario. Es que al peronismo, de algún modo, se lo cuestiona tanto desde las posturas más liberales
como desde Sí. las posturas más de izquierda, ¿no? Sí, Digo, sí. esto que vos marcás de el capitalismo con rostro humano, me imagino que para las posturas más socialistas es como una especie de renuncia a lo Claro. que era la lucha de clases. De hecho, La el peronismo lucha. siempre Sí, sí. sostuvo en ese momento la conciliación de clases. Y desde el Claro. liberalismo, obviamente, con esto que vos decís, la idea de propiedad social, incluso también en términos de libertad de expresión, hay muchas críticas, por ejemplo, al uso de las ilustraciones. Sí, sí, Siempre sí, bueno, fue controvertido. es como decís vos. controvertido, es Sí. controvertido, es un periodo controvertido de la historia, porque también, digo, está atravesado por distintas miradas y distintos intereses. Nosotros pensamos acá, yo te les traje vacaciones para todo el que trabaja. De pronto, las vacaciones pagas para nosotros son una realidad. Hoy en día no las cuestionamos y, de hecho, Claro. los trabajadores estamos esperando las vacaciones, finalmente. Sí. Pero en ese momento fue bastante polémico para los empresarios, fue bastante polémico incluso para algunos trabajadores, ¿no? La adopción de estas nuevas medidas. Así que Bien. bueno, sí. Para cerrar, entonces nos vamos a un video, para cerrar este Sí. mini bloque, nos vamos a un video donde se nos presenta entonces este segundo plan quinquenal. Avanza el segundo gobierno de Perón. Te iba a preguntar, ¿y a quién postulan como vicepresidente ahí? Bueno, a Eva Perón, en realidad Eva Perón es propuesta por la CGT como candidata a vicepresidenta, pero no, finalmente ella renuncia y no se postula. Y gana el peronismo, Y el ¿no? peronismo gana con una de las elecciones más Holgadas. convocadas de la historia, participativas. Piensen que votan las mujeres también, entonces va a ser como importante esta elección. Y comienza el segundo gobierno que va a tener cambios con respecto al primero. Es algo de lo que habíamos anunciado al principio de la clase, poder identificar estos cambios. Gana entonces Perón, del otro lado la fórmula es Balbín-Frondizi. Ahí sí, Ahí. finalmente sí. Bien, nos vamos a ver el video y volvemos. En este contexto, el gobierno decide lanzar su segundo plan quinquenal. Si el primer plan quinquenal significó un período de desarrollo y expansión, el segundo trata más bien de aumentar la producción agrícola y de dotar al sistema industrial de sólidas bases, además de promover el desarrollo de la industria pesada y el autoabastecimiento de combustible. El 17 de julio de 1953, llega al país acompañado por un grupo de funcionarios del Departamento de Estado, Milton Eisenhower, hermano del presidente de los Estados Unidos. Un mes después, el Congreso promulga la Ley de Garantía a las Inversiones Extranjeras con el objetivo de desarrollar la industria pesada y solucionar los problemas de abastecimiento de petróleo. Esta situación de desabastecimiento lleva a Perón a firmar un acuerdo con la empresa petrolera Standard Oil de California. El acuerdo genera inmediatamente la crítica de los sectores nacionalistas del mismo gobierno y el repudio de gran parte de la oposición. Finalmente, el discurso antiimperialista que ayudó a Perón a llegar al gobierno, esta vez le juega en contra. Bien, entonces pasamos del primer plan quinquenal al segundo. La relación con Estados Unidos también cambia, ¿no? Empieza a moverse un poco el tablero. Vamos a encontrar en el segundo gobierno de Perón, vamos a encontrar diversas cuestiones que van a construir un gobierno diferente del primero. En primer lugar, pensemos la crisis económica interna. Vamos a encontrarnos con una sequía que se da entre 1951 y 1952, que va a producir cierto estancamiento en la economía. Por otro lado, la industria había crecido ya hacia sus límites, ¿no?, esperables, por lo tanto, también se percibe hacia este periodo un estancamiento, digamos, en los niveles de productividad, en la producción. Por lo tanto, es en este periodo en donde se
se suspenden los convenios colectivos de trabajo, los aumentos salariales y se congelan de hecho los salarios. Entonces, de alguna forma, esta fase, este segundo gobierno va a transformar y se va a transformar y va a empezar a construir nuevos, no sé si digo enemigos, opositores, ¿no? Va a empezar como a incrementar la oposición en distintos sectores de la sociedad. Algunos aliados del gobierno peronista también se pelean, ¿no? Empieza como a romperse el frente interno. Empieza a romperse un poco el frente interno por varias cuestiones. Empieza a transformarse la cuestión, digamos, económica, como hablábamos al principio. ¿Qué pasa con el discurso antiimperialista? Recordemos que el gobierno de Juan Domingo Perón inicia con un discurso contra Braden, contra la política norteamericana, con una idea de soberanía nacional, y hacia el segundo gobierno y el segundo plan quinquenal lo que se propone es el desarrollo, por ejemplo, de la industria pesada, vinculando este desarrollo con las inversiones extranjeras. Se llama, por ejemplo, a empresas importantes como la Standard Oil de California a explotar yacimientos de hidrocarburos en la provincia de Santa Cruz. Por ejemplo, esto es una transformación y en apariencia una contradicción, ¿no? Importante. Sí. Recordemos que el peronismo es considerado un gobierno contradictorio en sí mismo, ¿no? Sí, cambio o contradicción, como decíamos al inicio. Exacto. Entonces acá lo que vamos a percibir es una transformación en el discurso y en la práctica también, porque el discurso, bueno, comienza a transformarse y se empiezan a generar distintas rupturas dentro del mismo frente. Bueno, también siempre se asocia el peronismo a su también capacidad digamos, más pragmática y más realista de ir moviéndose de acuerdo a las situaciones que se viven en cada época a nivel interno y a nivel externo. La coyuntura cambia hacia la década del 50. No es lo mismo la década del 40 que la década del 50. Recordemos que los países de Europa ya comienzan a desarrollarse y comienzan a salir de la Segunda Guerra Mundial y entonces sus economías empiezan a ser pujantes nuevamente. Entonces esto va a transformar el escenario a nivel internacional. Hay un frente, que se le abre como más brusco, que es la pelea con la Iglesia. La pelea con la Iglesia es fundamental para entender la segunda parte del gobierno peronista, porque, bueno, se va a construir una oposición muy importante. De hecho, la Iglesia va a organizar una manifestación muy grande en oposición al peronismo, una manifestación de fieles, digamos, porque, bueno, Perón, por ejemplo, prohíbe la enseñanza religiosa en las escuelas, prohíbe las procesiones, comienza se aprueba el divorcio vincular, ¿no? O sea, esto es importante en nuestra historia, vinculado justamente con las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Presenta un proyecto de ley para la separación de la Iglesia y el Estado. Es un frente que abre el peronismo en este contexto y, bueno, se suma, entonces, de esta manera a la oposición que ya se viene gestando desde sus inicios. Toda esta tensión que iba en aumento tiene un punto así cúlmine justamente un día como hoy, 16 de junio. Un día como hoy, de 1955, que la Marina bombardea la Plaza de Mayo buscándolo a Perón. Buscando derrocar a Perón, sí. O sea, se bombardea la Plaza de Mayo, se ametralla la Plaza de Mayo, se busca la renuncia de Perón, incluso, digamos, de esta manera así abrupta y violenta. Y, bueno, ahí comienza los últimos días. Los últimos tiempos del gobierno peronista, lo vemos en este video. El 16 de junio de 1955, a las 12:40 del mediodía, una escuadra de 30 aviones de la Marina de Guerra y la Aeronáutica bombardea la Casa Rosada y la residencia presidencial de Recoleta, con un único objetivo: matar al presidente. Durante 5 horas, más de 15 toneladas de explosivos son arrojados sobre cientos de civiles indefensos, convirtiendo a la Plaza de Mayo en una versión porteña del apocalipsis. Perón, advertido de la maniobra, logra ponerse a salvo y sofocar la rebelión con el apoyo de los oficiales del ejército leales al gobierno. Al final de la jornada, el bombardeo a Plaza de Mayo deja un saldo de más de 300 muertos y el doble de heridos. Esa misma noche, grupos armados de militantes peronistas incendian varios templos de Buenos Aires
y la sede de la curia arzobispal. Para ese momento, la relación de Perón con sus opositores ya no tiene vuelta atrás. Pocos días después del bombardeo de Plaza de Mayo, el presidente anuncia el final de la revolución peronista y propone a sus opositores la pacificación. Pero estos, lejos de acceder a una tregua, deciden aumentar la presión. El 31 de agosto, Perón pone su renuncia a disposición de la CGT y sus organismos partidarios, lo que genera una masiva reacción de sus seguidores que inmediatamente se concentran en Plaza de Mayo. Frente a la multitud, Perón retira su renuncia y decide poner fin a la tregua, pronunciando un provocativo discurso donde proclama: y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los ellos. Tremendo el discurso de Perón. La consigna para todo peronista, esté aislado o dentro de una organización, es contestar a una acción violenta con otra más violenta. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los de ellos. Es el famoso 5 por 1, Sí. que bueno, generó un ambiente ya final. Un clima de tensión importante que, bueno, ya anuncia casi el final. Sí, contanos cómo fue un poco ese... Bueno, hacia septiembre, digamos, estalla una conspiración en Córdoba encabezada por el general Eduardo Lonardi, en donde luego se va a sumar la Marina y se van a sumar distintos grupos civiles, ¿no?, a esta conspiración, que va a terminar el 20 de septiembre de 1955 con el abandono, digamos, de Perón del gobierno. Se va a refugiar en la embajada de Paraguay y luego se va a exiliar del país. Y ahí va a comenzar un periodo bastante oscuro de nuestra historia, que son los 18 años de proscripción del peronismo. A partir de ahí se va a prohibir al peronismo como partido político, va a comenzar un proceso que se conoce en la historia como la desperonización de la sociedad, que es bastante conflictivo porque, bueno, va a llevar y va a incrementar los niveles de violencia. Comienza con el golpe de Estado lo que se llama la Revolución Libertadora. Se conoce como la Revolución Libertadora. Quienes perpetran este golpe, recordemos que los golpes de Estado siempre son considerados por quienes los perpetran como revoluciones. Entonces, bueno, en este caso es conocida como la Revolución Libertadora. Lonardi va a gobernar 6 meses y luego va a asumir Pedro Eugenio Aramburu la presidencia. Bien, gracias, Carla. Gracias. Acabamos de ver uno de los momentos históricos fundamentales del siglo XX, y digo, más allá de todas las controversias y polémicas, que está bueno que ustedes las piensen, que debatan, que se peleen entre ustedes, porque lo lindo de la historia, como decía Carla, es ver las diferentes interpretaciones que hay sobre los mismos hechos, pero esas interpretaciones diversas permiten aprender más, ser más libres y más democráticos en la medida en que uno pueda realmente poder debatir con el otro. Lo que me parece fundamental, digamos, de recalcar es que lo que sí sucede con el peronismo es que hay un nuevo actor social y político que no tenía voz y que cobra voz, ¿no? Sí. Que es el mundo de los trabajadores y las trabajadoras, que encuentran la posibilidad de una representación con todo lo que esto después ha implicado en la historia social de nuestro país. Comienza de una manera esta relación y hacia el final del periodo hay persecución, digamos, a los trabajadores también por parte del Estado, digamos que esto se va transformando a medida que transcurre el tiempo. Lo que es innegable es que se convierte en un sujeto político la clase trabajadora. Bien, bueno, gracias, Carla. Nos vamos al recreo, venimos con filosofía. Antes vemos este video como venimos presentando todos los días para que puedan ayudar a nuestros adultos mayores a la realización de los trámites, más hoy en cuarentena. Estamos atravesando una etapa en la que debemos salir de casa lo menos posible, para cuidarnos a nosotros y a los demás. Por eso, es bueno hacer las operaciones de la vida cotidiana de la forma más fácil, rápida y segura posible. ¿Cómo pagar servicios por Home Banking? Podés pagar las facturas de tus servicios a través de Internet, sin salir de tu casa, haciendo tus pagos más rápidos y seguros. En forma gratuita,
y en cualquier momento del día. ¿Cómo lo hago? Para acceder al home banking por primera vez, debemos gestionar una clave de acceso en el cajero, es decir, una contraseña. Hay bancos que permiten hacerlo a través de una aplicación en el celular o llamando telefónicamente. Una vez creada la contraseña, ingresá a la página web de tu banco. Elegí la opción Home Banking. Ingresá el usuario y tu clave o contraseña. Selecciona la opción Pagos del menú principal y luego la función Pagar. Selecciona el rubro, por ejemplo, luz, agua y gas, y el ente o empresa. Ingresá el código de pago electrónico que figura en tu factura. Ingresá el importe de la factura que querés pagar. Figura como total en la factura. Selecciona la cuenta bancaria de donde se descontará el pago que estás realizando. Para finalizar, selecciona Confirmar y realizar el pago. Aparecerá el comprobante. Lo podés descargar o imprimir. La próxima vez que decidas pagar este mismo servicio por Home Banking, ya estará en la agenda de pagos. Los servicios también se pueden pagar sin salir de casa a través de billeteras virtuales para el celular. Paga por Home Banking. Es una opción gratuita, segura y cómoda. Cuidémonos entre todos y todas. Qué lindo dar clase de filosofía el día de mi cumpleaños. Es como la vocación realizada. Yo no haría otra cosa que hablar de esto, de aquí hasta que me muera. Pero eso, cuando uno encuentra algo así como su vocación, no quiere hacer otra cosa que eso. Vamos a hablar de la muerte de Sócrates. Habíamos hablado de Sócrates la clase pasada y nos encontramos con una muerte muy particular. ¿Por qué detenerme en la muerte de Sócrates? Primero porque es la primera muerte que encontramos en la historia de la filosofía de alguien que muere por sostener sus ideas. En este caso les diría algo más, no solo las ideas en relación a los contenidos, sino a la forma. O sea, Sócrates no quiere renunciar a hacer filosofía. A él lo acusan falsamente, injustamente. En realidad, lo que lo acusan es por, le dicen, por corromper a la juventud, ¿no? Y enseñar que el sol y la luna no eran dioses sino piedras. Es una acusación que cuando Sócrates se defiende lo que dice, a mí me están acusando en realidad por mucho más que eso, por toda una historia de vida, de estar cuestionando al poder permanentemente. Entonces me la tenían jurada. Es como que la acusación realmente es menor. Él, en el juicio es muy famoso. Platón lo describe en un libro que se los hiper recomiendo para que lo lean. Si quieren empezar a leer a Platón, es la mejor manera de introducirse en la literatura filosófica de Platón. El libro se llama Apología de Sócrates. Y es esto, es el discurso que da, ¿sí? La defensa, apología es defensa, el discurso que da Sócrates frente al tribunal que lo acusa, donde él dice justamente que esa acusación es una acusación que en realidad tiene que ver con otra cosa, con que él estuvo toda su vida, como veíamos la clase pasada, cuestionando al poder, mostrando, digamos, desenmascarando a aquellos que se creían sabios y que en realidad no podían sostener media idea, ¿no? Desenmascarando cómo el conocimiento se había en realidad corrompido, ¿sí? No era él el que corrompía a la juventud, sino al revés. Él era el que peleaba por la verdad, el que peleaba por la justicia, y sin embargo le habían armado todo este juicio para sacarlo de encima. El tribunal lo escucha a Sócrates. Sócrates termina siendo, sin embargo, condenado, pero como muchos de los que estaban en el jurado habían sido alumnos de Sócrates, le dan a él la posibilidad de que él elija su sentencia. Y le dicen, tenés dos opciones, el destierro o la muerte. Me imagino que si alguno de nosotros nos pasara eso, ninguno dudaría en elegir el destierro, ¿no? Bueno, Sócrates elige la muerte. Sócrates elige la muerte y dice, yo fuera de Atenas no soy nadie. Y es muy importante entender esto, porque para esa época
Era otra la manera de pensar la individualidad. Sócrates entendía que primero era ateniense, ¿no? Y después era Sócrates, o sea que algo de su identidad estaba primero en algunos aspectos que para nosotros hoy son secundarios. Fuera de Atenas, sin poder hablar su idioma, vivir con sus costumbres, hacer filosofía, dice Sócrates, no tengo sentido, no tiene sentido la vida. Y elige entonces la muerte. Va preso y, como nadie quería que muera en realidad, se arma una sentencia medio rara que era que tenía que volver un barco que estaba no sé dónde y que solo cuando ese barco volviera al puerto de Atenas se iba a ejecutar la sentencia. El barco aparte está meses, nunca vuelve, y en ese tiempo Sócrates en la prisión dialoga con muchos de sus alumnos que van allí a acompañarlo para vivir los últimos días de la vida de Sócrates. Claro, los alumnos, pasado cierto tiempo, arman una especie de vaquita, juntan una plata y van y sobornan al guardia cárcel. Y le dicen, déjale la puerta abierta a Sócrates, así el maestro se escapa. Y el guardia cárcel deja la puerta abierta. Al otro día, cuando van los alumnos para ver que Sócrates había escapado, Sócrates estaba allá. Le dice a todos, vengan acá, cierren la puerta. Ustedes sobornaron al guardia cárcel, todos se quedan así como mirándolo y Sócrates dice, no entendieron nada. Y Platón, uno de los testigos, escribe uno de los libros más importantes, por ahí no de los más conocidos, que se llama El Critón o Sobre el Deber, donde Sócrates dice, aunque la sentencia sea injusta, yo no puedo transgredirla porque si no soy como ellos. Tengo que morir, dice allí, y se queda hablando con sus alumnos, dialogando acerca de lo que es la muerte. Ese diálogo final donde Sócrates cuenta lo que es la muerte, si hay inmortalidad o no la hay, qué es el alma y todo eso, se llama el Fedón. Cuenta las últimas horas de Sócrates y termina de una manera muy particular. El barco vuelve y el verdugo tiene que matarlo a Sócrates. En ese momento la ejecución se hacía por medio de un veneno llamado la cicuta. Le dan de beber cicuta. Sócrates está tirado en una cama. La cicuta te va congelando el cuerpo desde los pies hacia arriba, de modo tal que cuando pasa por el corazón te mata. Y en ese momento Sócrates estaban todos llorando, diciéndole, maestro, se está muriendo. Y el tipo seguía charlando, pero a ver qué opinan ustedes, no podía dejar de hacer filosofía. Y en un momento, cuando está ya por morir, le dicen, maestro, sus últimas palabras. Y uno espera en ese momento como la verdad universal. Aparte, escúchame, las últimas palabras de Sócrates. Sócrates dice lo siguiente, páguenle un gallo a Esculapio. Y muere. Es la frase más enigmática de la historia de la filosofía antigua. Hay miles y miles de tesis tratando de interpretar qué quiso decir Sócrates con eso, un gallo para Esculapio. Estas son las últimas palabras de Sócrates. Muchos dicen que no tiene sentido hacer filosofía ni pensar nada si no pagas tus deudas. Otros dicen de un modo más pragmático que como Platón escribe todo este libro 20, 30 años después de los sucesos, no se acordaba nada de lo que había pasado. Es todo inventado por Platón, pero sí se acordó de sus últimas palabras, con lo cual, en realidad, lo único literal del libro El Fedón son esas palabras. Lo que pasa es que no encaja con todo el resto. Pero bueno, así murió Sócrates diciendo, páguenle un gallo a Esculapio, y se convirtió, fíjense, hoy seguimos hablando de él, en uno de los protagonistas de la historia de la filosofía. Vamos a cerrar entonces la clase de hoy con la lectura de un poema. Vamos a leer un poema de Rafael Alberti, el escritor español, nacido en 1902. Fue uno de los más grandes y sensibles
poetas hispanos. A los 23 años recibió el Premio Nacional de Literatura por su primer libro, Marinero en Tierra. Durante la Guerra Civil Española participó en política contra las fuerzas del franquismo. No pudo soportar la derrota popular. Vivió en París, en la Argentina y en Roma. En 1977 regresó a su tierra. Estando aquí en Argentina, escribió maravillosos versos al río Paraná, quizá porque, como él decía, tenía alma navegable. Muere Rafael Alberti en 1999 y leemos este hermoso poema llamado Balada que trajo un barco. Las dríadas son las jacas y los faunos los caballos. Un barco griego ha movido los árboles del bañado. Paloma del Paraná, vuela y vámonos. Los pinos de la barranca son los del Mediterráneo. Un viejo gaucho en el viento. Sagitario. Abeja del Paraná, vuela y vámonos. Ríe en Chiripá, sileno. Borracho entre los naranjos. Venus austral baila hoy sobre un verde equivocado. Estrella del Paraná, vuela y vámonos. Nos vemos mañana en un nuevo programa de Seguimos Educando.